Bueno, muy buenas tardes. Un saludo a Laboratorios Megalabs que nos apoyan con el auspicio de este curso. Bueno, continuando con el programa de educación continua en infectología crítica, tenemos como ponente el día de hoy a la doctora Marisol Trujillo. La doctora Marisol Trujillo, que ha sido formada como médico en la Universidad Mayor de San Andrés, con una especialidad en pediatría en el Hospital San Juan de Dios del Departamento de Oruro y con una subespecialidad en infectología pediátrica en el Hospital del Niño Dr. Ovidio Liaga Uría. Bueno, ella nos va a dar el tema programado para el día de hoy, neumonía asociada a ventilador mecánico. Y bueno, las preguntas vayan preparándolas en el transcurso de la ponencia y las van dejando en el chat o las pueden realizar al final de la charla. Bueno, tiene la palabra doctora Marisol Trujillo, puede comenzar cuando quiera. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por la invitación. Ahora empiezo a compartir la pantalla. Ujú. Me dicen, por favor, si se ve la presentación. Ay. Su pantalla se logra ver, doctora, pero aún la presentación no. ¿Ahí ya se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, comienzo el tema. El tema que voy a presentar el día de hoy es neumonía asociada a la ventilación mecánica. Eh, pues yo considero que este es un tema muy importante en la práctica médica diaria que nosotros tenemos en las unidades de terapias intensivas. Y en los últimos años, pues se ha vuelto un poco más relevante. Sin embargo, siempre se ha tenido como que muchas dudas e inquietudes en su diagnóstico y en su manejo, siendo un estándar además de calidad en las unidades de cuidados intensivas, se convierte aún en un reto mayor. Entonces, no tengo ningún conflicto de interés y para la charla de hoy, pues les traía estos objetivos, ver un poco de introducción con datos generales de lo que es la neumonía asociada a la ventilación, la definición de lo que es una neumonía asociada a la ventilación mecánica, clasificación de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, un poco de epidemiología y de fisiopatología, los factores de riesgo que son muy importantes en el desarrollo de una neumonía, un punto muy álgido, muy delicado, que es cómo llegar a realizar el diagnóstico de una neumonía asociada a la ventilación mecánica y finalmente pues el tratamiento. Sabemos que la ventilación mecánica pues es una intervención de soporte vital, es invasiva, que va a generar riesgos que entre los que se encuentran va a estar muy alegado a las complicaciones infecciosas. Es así como se va a presentar la neumonía asociada a la ventilación, la cual está definida como la neumonía que ocurre en un paciente después de 48 horas de iniciada la ventilación mecánica y que no estaba presente ni en periodo de incubación, o que también puede ser diagnosticada a 72 horas siguientes a la extubación o retirada de la ventilación mecánica. Muchos artículos y libros además indican que está definida como un infiltrado nuevo en una radiografía de tórax, junto con hallazgos microbiológicos positivos y signos clínicos positivos de neumonía, con alteración en intercambio gaseoso, que luego vamos a ver en esta parte que va a ser un poco debatido, ya que es ya en la práctica clínica, en la terapia intensiva, es un poco ¿cómo decirles? Es un poco difícil que nosotros digamos, ok, si estamos frente a una neumonía asociada a la ventilación. Eso va cambiando un poquitito más, ya que, por ejemplo, cuando nosotros vemos un nuevo infiltrado en la radiografía, no necesariamente se trata de una neumonía asociada a la ventilación. Puede estar dada, por ejemplo, por sobrecarga de volumen u otras causas que pueden modificarnos la radiografía de tórax y por lo tanto, nos va a crear inquietud y dudas al momento de plantearnos si de verdad estamos frente a una neumonía asociada a la ventilación o no. Por otra parte, la neumonía asociada a la ventilación es una de las infecciones asociadas a la atención en salud más comunes en las unidades de cuidados intensivos pediátricos, que están reportados en la mayoría de la bibliografía como la segunda causa de infección nosocomiales, encontrándose solamente después de las bacterias relacionadas a catéter venoso central. Es así que
va a determinar una mayor estancia hospitalaria, mayores costos, mayores consumos de antibioticoterapias y obviamente una mayor mortalidad. En función del momento de aparición de la neumonía asociada a ventilación, desde el inicio de la ventilación mecánica se va a clasificar en dos, temprana o precoz y en tardía. La temprana va a ser la que va a aparecer los primeros 5 días desde el inicio de la ventilación mecánica. Esta por lo general suele obedecer a patógenos comunitarios de la vía respiratoria. Es así que vamos a tener que vayan a ser causadas más frecuentemente por Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus meticilino sensible, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. En general, esto quiere decir que no vamos a tener por lo general microorganismos que sean resistentes. Sin embargo, en las neumonías asociadas a la ventilación, que son las tardías, estas van a mostrarse a partir del 5.º día del uso de ventilación mecánica. Por ende, estas van a tener mayor probabilidad de que agentes que sean multiresistentes sean los causantes de esta neumonía. Es así que se encuentran que los microorganismos más frecuentes son las enterobacterias, de entre las cuales se encuentran en mayor frecuencia Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Escherichia coli. Ya pueden entrar igual aquí también Staphylococcus aureus, pero estas van a ser meticilinos resistentes, Enterococos y Stenotrophomonas. Dentro de un poquito de la epidemiología, pues la incidencia en realidad va a variar muchísimo alrededor del mundo y también va a variar dependiendo de las distintas terapias intensivas que nosotros tengamos. Es así, por ejemplo, que nosotros vamos a tener incidencias distintas, por ejemplo, en La Paz, Santa Cruz o Cochabamba. Pero más o menos se calcula que se puede tener entre unos 63 episodios por 1.000 días de ventilación. En un estudio chileno así antiguito que era del 2005 que sacó este dato, se mencionaba que se tenía una incidencia de 3% al día durante los primeros 5 días, 2% entre el 5.º y el 10.º día y 1% adicional diariamente de ahí en adelante. Esto quiere decir que mientras más tiempo estemos con ventilación mecánica, mucho más se va a aumentar el factor de riesgo que nosotros tengamos. Los pacientes que están en ventilación mecánica van a tener 21 veces mayor el riesgo de tener una neumonía. Entonces, esto va a ser muy importante. Y la mortalidad más o menos atribuible igual varía mucho entre las distintas terapias intensivas, pero los rangos habitualmente que se manejan están entre 30 a 70%. Obviamente, igual van a incrementar la estancia hospitalaria, que más o menos se menciona entre un 4 a 13 días. Y si bien habíamos mencionado que es la segunda causa de infecciones intrahospitalarias asociada a procedimientos invasivos, esta sí es considerada la primera en letalidad. Entonces sí se puede llegar a tener altas tasas de mortalidad en las neumonías asociadas a la ventilación. Acá les traigo un poquito de datos de otros países. Y el primero, que es un artículo un poco antiguo del año 2015, donde ven un poco de varios países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, donde nos muestran distintas incidencias por países. Por ejemplo, para el año 2012 se veía una incidencia estimada de 14.8 para México. Honduras se mostraba una incidencia un poco menor de 5.4. Uruguay se mostraba 9.6 por 1.000 días de ventilación mecánica y Perú con una incidencia bastante elevada de 26.8 por 1.000 días de ventilación mecánica. La Comunidad Científica Internacional de Infecciones Nosocomiales estimaban que países como Venezuela, Costa Rica, Paraguay y nuestro país, Bolivia, se estimaban una incidencia de 16 por 1.000 días de ventilación mecánica, que en teoría sí son incidencias relativamente elevadas. Pero esto era más o menos en años 2012, 2013, que eran más o menos las estimaciones. En la parte inferior les muestro un estudio que se hace en Uruguay, igual de incidencia, que ellos llegan a tener un total de 147 casos con neumonías asociadas en ventilación. Esta sí es en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. El previo era tanto pediátrico como adulto, donde ellos ven que tienen una mediana de duración de ventilación mecánica de unos 5 días, teniendo una incidencia de 1.45 por 1.000 días de ventilación mecánica. Como ustedes pueden ver, la incidencia pues ha disminuido mucho a lo que tenían estimación para el año 2007 al 2012, que tenían una estimación para el año 2013 que tenían una estimación de incidencia de 9.6.
Entonces, a 1.45 sí ha bajado mucho. Esto ha sido razón porque pues sí se han hecho varios paquetes de prevención, se ha disminuido, se han tomado varias estrategias para mejorar esto, ¿no? Entonces, sí, cómo se puede modificar, y yo creo que esto es lo importante de hacer este tipo de estudios. Este es otro artículo de Perú que lo han publicado en el 2019, que se hace en el estudio del 2015 al 2018, donde se muestra un total de casos con neumonía asociada a ventilación de 60 casos, donde su tasa anual de promedio de neumonía asociada a ventilación era de 9.8. Como ustedes pueden ver, es igual, solamente un hospital pediátrico, pero ellos antes tenían tasas muy elevadas, ¿no? Más o menos a 26, la que vimos para esos años, 2012 aproximadamente. Entonces, como en varios años después, ellos han disminuido mucho su incidencia de neumonías asociadas a la ventilación. De seguro por instalación de bundles y mejor atención. También se ve acá como en los pacientes se ha visto que han tenido mayor riesgo los niños que se encontraban menores de 6 meses, ¿no? Con 38%, seguidos de los niños de 1 año a 3 años de edad con 20%, mostrándonos que los pequeños que tenían mayor riesgo eran los menores a 3 años con 68%. Esto siendo mucho más frecuente, como ustedes pueden ver, las barras del lado derecho, que son las celestes, que son la neumonía asociada a ventilación temprana, y las guindas en neumonía asociada a ventilación tardía. Entonces, las neumonías asociadas a la ventilación tardía han llegado a representar el 65%, entonces han sido mucho más frecuentes. Dentro de la fisiopatología, pues los pacientes que requieren asistencia ventilatoria tienen factores que van a modificar la microbiota. El primer paso va a llegar a ser la colonización por microorganismos patógenos, donde uno de los mecanismos más frecuentes para la infección es la aspiración de estas bacterias de la orofaringe, lo que va a llevar a proliferación bacteriana e invasión del parénquima pulmonar, finalmente inflamación, resultando en una neumonía. Posteriormente a las 48 horas del ingreso, la microbiota de los pacientes va a comenzar a modificarse, sobre todo si están en unidades de cuidados intensivos pediátricos. La placa bacteriana va a ser un hábitat ideal para los microorganismos. Entonces, en la neumonía asociada a la ventilación está mediada en gran parte por la introducción de un cuerpo extraño a la vía aérea alta, que va a ser el tubo endotraqueal. Esto va a alterar los mecanismos naturales que impiden el acceso de los microorganismos al tracto respiratorio bajo. Entonces, el uso del tubo endotraqueal se va a asociar a un impedimento significativo de la evacuación mucociliar de las secreciones y a la formación de biopelícula de los microorganismos sobre el tubo endotraqueal. Va a haber una microaspiración y esto nos va a llevar a la neumonía asociada a la ventilación. Van a existir dos vías patogénicas, que va a ser la vía aspirativa y la inoculación directa. En la vía aspirativa, donde hay una como microaspiración de las secreciones, no solamente de las secreciones que nosotros podamos tener en la parte posterior de la nasofaringe, sino también de la regurgitación del contenido gástrico. Entonces, de esta forma va a ser la vía aspirativa. Y la inoculación directa, donde va a estar dada por el acto con el dispositivo de ventilación mecánica, que van a estar en contacto directo. Y si nosotros no tenemos un buen lavado de manos, un buen manejo de desinfección, pues estos van a entrar directamente al tubo endotraqueal, se va a colonizar, se va a crear un biofilm en el tubo endotraqueal y los microorganismos se van a diseminar. Entonces va a ser una entrada directa y una colonización que nos puede llevar directamente a una infección y a la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Dentro de los factores de riesgo, pues los más importantes en pediatría que nosotros tenemos, pues va a ser la ventilación mecánica prolongada, que pues simplemente por el hecho de nosotros tener el tubo endotraqueal en vía aérea, pues es un factor de riesgo para el ingreso directo de microorganismos. El transporte fuera de una unidad de cuidados intensivos pediátricos, ya sea para llevar algún estudio, y entonces es un factor de riesgo para la adquisición de neumonía asociada a ventilación mecánica. Un diagnóstico sindromático dismórfico, que pues sí pueden tener mayor riesgo de aspiración,
el uso de sonda de alimentación nasogástrica y una alimentación enteral, que podríamos tener, digamos, una intolerancia a la alimentación, regurgitación, que haga que esta nutrición se vaya en realidad a vía aérea. Entonces sí vamos a tener esa microaspiración. Analgesia y sedación, que igual llega a ser un factor de riesgo muy importante porque los reflejos de protección de vía aérea pues se van a encontrar abolidos. Entonces eso pues sí como que nos da un factor de riesgo muy importante. El uso de inhibidores de protones que pueden llevarnos a regurgitación, los bloqueadores de receptores de histamina que pueden permitir la colonización del tracto aerodigestivo, ya que ellos van a suprimir la producción de ácido, ¿no? Antibióticos previos que nos van a predisponer a inmunocompromiso y a una presión selectiva, manipulación frecuentemente del tubo endotraqueal, que nosotros en realidad deberíamos tratar de limitar la manipulación, la aspiración traqueal, que no sea esencial, porque sí va a ser un factor predisponente a que nosotros podamos contaminar y a que haya el ingreso de microorganismos. Reintubación o autoextubación, porque pues al estar manipulando la vía aérea, nosotros vamos a tener mucho más riesgo de introducir los microorganismos. El cambio de circuito de ventilación mecánica, donde lo ideal es que nosotros tratemos de manipular y que hagamos este cambio lo menos que nosotros podamos, ¿no? Y solamente cuando esté visiblemente sucio. Acá les traía un artículo que nos muestra el trabajo que ya les he mostrado de Perú, que nos muestra los factores de riesgo que ellos encontraban, donde, por ejemplo, ellos encontraron que tenían un tiempo de ventilación mecánica en días de 15 como una mediana, ¿no? Siendo un poco más alta en la neumonía tardía. El reingreso de ventilación mecánica, eso quiere decir que vuelvan al ventilador mecánico, se tenía de un 25%, siendo mucho más frecuente en una neumonía tardía, con 22%, frente a una temprana que solamente era 3%. Eso tal vez explicaba que eran mucho más frecuentes, con un 65%, las neumonías tardías. En días de hospitalización en terapia intensiva, como ustedes pueden ver, con un promedio de días de rango entre mayor a 30 días, más alto igual en neumonía tardía. En pacientes posoperados, que era 30%, se ve que la mayoría de frecuencia estaba en el paciente neuroquirúrgico, con un 11%. Esto tal vez se podía haber dado cuenta porque los pacientes neuroquirúrgicos a veces se quedan mucho más tiempo ventilados o requieren una sedación más tiempo, entonces pueden desarrollar con mayor frecuencia neumonías asociadas a la ventilación. Otras comorbilidades, en su hospital han encontrado mayor porcentaje en comorbilidad cardíaca con 33%. Dentro ya del diagnóstico que se va a dar, pues a pesar de la importancia de la neumonía asociada a la ventilación en la práctica clínica, hasta el día de hoy aún no hay un gold estándar para su diagnóstico, ¿no? Que puede llevarnos a que tenga un impacto negativo en un manejo rápido en una neumonía asociada a ventilación. Entonces, para el diagnóstico, por lo general se habla tanto de criterios clínicos y microbiológicos. Entre los clínicos, pues se requiere la evaluación de una combinación de datos clínicos, donde los relevantes más o menos van a incluir en general fiebre, leucocitosis o leucopenia, las secreciones purulentas que se pueden tener y un empeoramiento del intercambio gaseoso, que eso lo mencionan como muy importante. El problema es que todos estos criterios clínicos pues tienen un valor muy limitado por sí mismos, es decir, que no son específicos para la neumonía asociada a ventilación y tienen una gran superposición con sepsis de otras posibles etiologías. Entonces, nos hace que esto sea un poco difícil en el manejo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos al examen físico en la auscultación, a menudo nosotros vamos a tener una dificultad, vamos a tener el obstáculo por sonidos propios del sistema de ventilación. Una variedad de enfermedades pulmonares subyacentes, por ejemplo, sobrecarga de líquidos que pueden provocar sonidos indistinguibles de los de neumonía. Entonces, no necesariamente nosotros vamos a poder ayudarnos de esta parte clínica. Los hallazgos radiográficos que van a incluir en realidad un infiltrado pulmonar nuevo o progresivo, cavitación, broncograma aéreo y neumatoceles, como nos los muestran
para los diagnósticos aquí que tienen tanto en menores de 1 año como en mayores de 1 año y menores de 12 años, pues en realidad el broncograma aéreo, que van a ser los más sensibles para detectar la neumonía, pero los hallazgos de la radiografía de tórax pues también tienen una especificidad limitada porque existe superposición significativa entre otras afecciones pulmonares, como por ejemplo una telectasia. Entonces, nosotros al ver algún cambio en una radiografía, pues no necesariamente nos está hablando de una neumonía asociada a ventilación. Entonces, estas son nuestras limitaciones en la parte clínica que nosotros tenemos para hacer el diagnóstico de neumonía asociada a ventilación. Dentro de la parte microbiológica, que es muy importante en el diagnóstico y que va a ser muy importante en el tratamiento posterior que nosotros vayamos a hacer en la neumonía asociada a la ventilación, pues se deben obtener muestras de secreciones de vías respiratorias inferiores y hemocultivos en todos los pacientes que nosotros tengamos la sospecha de una neumonía asociada a la ventilación. Esto es muy importante porque nos va a ayudar muchísimo y nos va a ayudar tanto en diagnóstico como en tratamiento. Entonces, es algo que no se nos puede olvidar. Las aspiraciones traqueales pueden ser, sin embargo, un poco engañosas en pacientes asintomáticos, por ejemplo, porque como lo habíamos mencionado en la fisiopatología, los tubos endotraqueales a menudo están colonizados por patógenos potenciales. Entonces, no necesariamente yo al tener un cultivo positivo me está queriendo decir que sí tengo una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, nosotros sí tenemos que manejar esto con pinzas, ¿no? Y tener muchos criterios, ver si de verdad tiene la clínica y no solamente basarnos en estos datos microbiológicos. Se ha evaluado métodos tanto invasivos como no invasivos para las muestras, ¿no? Entonces se habla tanto del aspirado traqueal, de un lavado broncoalveolar o de un cepillado broncoalveolar protegido. En muchos de los estudios, pues muchos mencionaban que lo mejor es un lavado broncoalveolar, ¿no? O un cepillado en sí broncoalveolar porque va a estar protegido, tenemos mucho menos riesgo de contaminación, etcétera. Sin embargo, son invasivos y muchos hospitales pues no tienen estos medios, ¿no? Entonces, se ha visto que en realidad en muchos estudios no se ve una diferencia. No quiere decir que el lavado broncoalveolar sea superior al aspirado traqueal. Entonces, por lo general en los hospitales, dependiendo de lo que tengan, si se lo puede realizar bien y teniendo en consideración algunos datos, pues podría servirnos muy bien un aspirado traqueal. En el aspirado traqueal, en general se muestra que se debe pedir cultivos semicuantitativos para el diagnóstico. Este es un método no invasivo, es muy accesible, es muy económico, pero sí va a tener la desventaja, como les mencionaba, de tasas elevadas de falsos positivos. El valor de corte que se tiene es 1 por 10 a las 6 unidades formadoras de colonias por ml. Aquí también podríamos dar uso de la tinción Gram, por ejemplo, que es otro método muy accesible y va a ser un apoyo diagnóstico. Y pues porque si este es negativo, nosotros vamos a tener un valor predictivo negativo de 24%, entonces nos va a ayudar mucho antes del inicio del tratamiento. Entonces sí puede ser algo muy bueno el aspirado traqueal. Y hablando sobre el lavado broncoalveolar, pues esta es una técnica más invasiva que es utilizada en muchos hospitales, pero sí se requiere personal que esté entrenado, que esté capacitado. Y una limitante muy importante es el broncoscopio, que no sé si en otros hospitales pues los tengan, que yo sepa, en la mayoría pues no los tenemos aquí en nuestro país, pero que también puede contaminarse fácilmente, lo que nos va a limitar en la especificidad, ¿no? Entonces, y se tiene como un punto de corte en mayor a 10 a las 4 unidades formadoras de colonias. Ya para un cepillado broncoalveolar protegido, pues que también es un método invasivo, pero pues sí vamos a tener un punto de corte más bajo que va a ser mayor a 10 a las 3 unidades formadoras de colonia. En muchos lugares los criterios, por ejemplo, de los CDC, son los que han sido aceptados tanto en la población pediátrica como en la población adulta. Sin embargo, hay otros criterios que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, los de GOSH, que es de Great Ormond Street Hospital, o la puntuación clínica de infección pulmonar, que es el CEPIS, que ustedes como ven en el gráfico de mano izquierda, están los 3 criterios diagnósticos. Entonces,
tienen algo en común, por ejemplo, el criterio radiológico, los tres tienen el criterio radiológico. Los tres tienen la parte clínica, sin embargo, en esta parte sí va a variar un poquitito cómo los combinan, cuáles son sus estrategias, etcétera, ¿no? Pero se pueden utilizar los tres dependiendo de cuál sea la forma en la terapia intensiva que ustedes vean mejor. Entonces, por ejemplo, en los CDCs nosotros tenemos el criterio radiológico, tenemos el criterio clínico, que menores de un año sí va a estar con 3 de 7 criterios y en mayores de un año 3 de 6 criterios. Si nosotros tenemos estos criterios clínicos, el criterio radiológico, el criterio microbiológico, pues vamos a un diagnóstico de una neumonía asociada a ventilación. En los criterios de Gauche tenemos igual el criterio radiológico, necesitamos al menos 3 criterios clínicos y el criterio de laboratorial. Sin embargo, los criterios clínicos pues sí difieren un poco. Se ve que tenga una secreción purulenta que haya empeorado, que tenga la temperatura, que este no nos pone el corte de 38, nos pone 38.5 grados centígrados, mayor o igual, o hipotermia menor a 36 grados centígrados, que se tenga leucopenia o leucocitosis según la edad de nuestro paciente, que tengamos el cultivo de la secreción respiratoria o un cultivo alternativo de otro lugar, por ejemplo, un hemocultivo, pero que no esté relacionado con otra infección, por ejemplo, una infección relacionada con catéter venoso central. Y en la del CEPIS, que pues sí se ve un poquitito mejor en el gráfico que ustedes lo tienen a la derecha, que tiene toda la parte clínica y obviamente la parte radiológica, ¿no? Que en este score, pues nos va poniendo por puntos, ¿no? Entonces, según nosotros lo que tengamos, digamos, temperatura de 38 a 39, digamos 38.5, tendrá un punto el paciente. Entonces, nosotros así vamos llenando, ¿no? Entonces, se menciona que en el CEPIS, con un puntaje superior a 8, es sugestivo de una neumonía asociada a ventilación. Vean que esto nos dice sugestivo, no nos dice que sea diagnóstico de una neumonía asociada a ventilación. Entonces, tiene un papel limitado por la variabilidad del interobservador, porque esto sí puede variar con lo de la radiografía, etcétera, ¿no? Y tiene una sensibilidad y una especificidad limitada. Entonces, finalmente también existe este diagnóstico que son los criterios del CDC 2008, que son simplificados, que lo que se ha tratado de hacer es para facilitar y agilizar la monitorización de las tasas de neumonía asociada a ventilación, que elimina datos clínicos inespecíficos y establece criterios objetivos para su clasificación. Entonces nos pone simplemente en clínica, por ejemplo, fiebre, que sea mayor de 38 grados centígrados, pero que no esté asociado a otra causa reconocida, por ejemplo, una bacteremia por catéter venoso central o una infección de tracto urinario, por ejemplo, que tenga que tener leucopenia o leucocitosis, más la presencia de secreciones purulentas por el tubo endotraqueal o la traqueostomía y empeoramiento respiratorio. Tiene que estar acompañado en la radiografía de tórax con un infiltrado nuevo progresivo persistente que va a tener la conciliación o cohabitación y la confirmación microbiológica que va a ser o por aspirado traqueal, la no invasiva, o la invasiva que va a ser con el lavado broncoalveolar o por el cepillado broncoalveolar protegido, ¿no? Con sus distintos puntos de cortes, como ya los había mencionado previamente. Una vez que nosotros en realidad, bueno, un poquito ahí, como ustedes han podido ver, no es que tengamos algo que sea un gold estándar. Nosotros nos valemos mucho en la parte clínica, en la parte radiográfica, en la parte microbiológica, para nosotros ver y discutirlo como en el grupo médico, si de verdad estamos frente a un paciente con neumonía asociada a ventilación. Entonces, cuando nosotros legamos y decimos, ok, sí estamos frente a una neumonía asociada a ventilación mecánica, pues nosotros tenemos que empezar un tratamiento. Entonces, por lo general, el tratamiento va a ser empírico porque no sabemos frente a qué estamos. Entonces, nosotros para hacer este tratamiento empírico tenemos que tener en cuenta cuál es la prevalencia y la resistencia de las bacterias, pero de nuestro hospital local. Es así y por lo que es muy importante hacer estos estudios que nos muestran la epidemiología local de todas nuestras terapias intensivas, porque no va a ser la misma epidemiología que se tiene acá en el hospital del Niño de La Paz, al de Cochabamba o al de Santa Cruz. Inclusive no es el mismo que tenemos en el Hospital del Niño que el que se tiene en el Hospital del Norte. Entonces, esa es la razón por la cual se tienen que hacer estos estudios. Entonces, nosotros para elegir el antibiótico
vamos a depender de factores que va a ser la flora microbiana de cada terapia intensiva y la resistencia y el momento del inicio de la neumonía asociada a la ventilación, siendo si esta va a ser temprana o tardía, y la gravedad que tenga el paciente junto a otros factores de riesgo como inmunosupresión o exposición previa a antibióticos. Porque no va a ser lo mismo que nosotros, por ejemplo, hayamos tenido un niño que haya entrado por un TEC, que haya tenido que ser intubado y estemos en tercer día. Entonces va a tener un niño que no ha tenido exposición previa a antibióticos. Ahorita estamos tercer día de neumonía, o sea, que estemos pensando que puede tener una neumonía asociada a ventilación, entonces sería temprana. Entonces el factor van a ser muy bajos. Entonces vamos a tener un tipo de paciente que sea un paciente, por ejemplo, oncológico, que sea un niño que ha ingresado y nosotros sabemos que el paciente oncológico va al hospital, entonces está en riesgo de tener muchos microorganismos resistentes. Entonces, no va a ser lo mismo iniciar un tratamiento para el paciente con TEC que el paciente oncológico. Entonces, hay que tomar en cuenta mucho de eso. Entonces, en forma práctica, las divide en dos para el tratamiento. Nos pone una neumonía asociada a ventilación de instalación temprana, que recordemos que era menor de 5 días, en ausencia de factores de riesgo. Esto quiere decir que es un paciente que no ha recibido antibiótico terapia, no ha ingresado en los 3 meses anteriores, entonces el riesgo de infección por microorganismos resistentes pues es sumamente bajo. Entonces lo que nosotros tenemos que estar pensando en que va a ser que nosotros tenemos que cubrir gérmenes habituales de la comunidad, como lo habíamos mencionado antes, que son, por ejemplo, Staphylococcus aureus meticilino sensible, Haemophilus, etcétera, ¿no? Streptococcus pneumoniae, etcétera. Entonces, para esto, para que nos cubra, podríamos utilizar una cobertura de menor espectro. Por ejemplo, amoxicilina clavulánico, que nos cubriría muy bien, o una cefalosporina de tercera generación, que no tenga actividad para pseudomonas. Entonces, una cefotaxima, por ejemplo, podría ser más que suficiente para estos pacientes. En cambio, en segundo lugar, si nosotros tenemos una neumonía asociada a ventilación de instauración tardía, esto quiere decir mayor de 5 días, o factores de riesgo, como lo mencionamos, por ejemplo, un estado de inmunosupresión, un paciente que esté chocado, que tenga hipoxemia grave, que hayamos tenido que utilizar antibióticos previamente, como les decía, el paciente oncológico, o que nosotros tengamos el antecedente de que este paciente haya estado colonizado con una bacteria resistente el último mes. Entonces, si es un paciente con factores de riesgo. Entonces, pues nosotros lo que tendríamos que cubrir, tenemos que darle una cobertura para bacilos gram negativos y una cobertura antiseudomónica. Entonces, por lo general, se utiliza esto, ¿no? Tratamos de cubrir a bacilos gram negativos no fermentadoras, donde las opciones que se prefieren, porque pueden ser varias, son, por ejemplo, piperacillina tazobactam, que pues nos estaría cubriendo muy bien, una cefalosporina antiseudomónica, como ser ceftazidima o puede ser cefepime también, más un aminoglucósido, y según alguna sensibilidad o alguna toxicidad, por ejemplo, si es un paciente que tenemos daño renal, podríamos no ponerle el aminoglucósido e irnos a ciprofloxacino, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí podemos hacer esos cambios. O si, digamos, nosotros tenemos nuestra epidemiología local, ¿no? Entonces, nosotros tenemos mucha Klebsiella blé. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que atacar esto. Entonces, tenemos una bacteria multiresistente, es BLE, nosotros podríamos optar por un carbapenémico, como Ipenem o Meropenem, según la gravedad que nosotros tengamos o colonizaciones previas. Posteriormente, se toma en cuenta si nosotros podríamos tener un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, por ejemplo, en pacientes que tengan una intubación muy prolongada o en hospitales donde se pueda tener una alta prevalencia o colonizaciones por estafilococo meticilino resistente, donde se tendría que optar por vancomicina o linezolid. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, es un hospital que no tenemos esto, podríamos optar por no ponerlo. Por ejemplo, en nosotros, bueno, yo estaba en el Hospital del Niño, entonces justo nosotros hicimos un estudio de ver cuál era la epidemiología local en la terapia intensiva. Entonces, la mayoría que nosotros teníamos, aproximadamente el 70% o más, eran bacilos gram negativos BLE. Entonces, nosotros tendríamos que atacar eso. Pero nosotros nunca encontrábamos estafilococo meticilino resistente. Entonces, podríamos nosotros no optar por vancomicina, ¿no? Entonces, nosotros así vamos reduciendo estos antibióticos, tratando de hacer un espectro lo más corto que se pueda, pero en beneficio del paciente. Nosotros siempre, siempre, toda la vida, después de las 48 horas del iniciado de tratamiento, nosotros tenemos que evaluar a este paciente, tenemos que reevaluarlo. Nosotros tenemos que ver
qué tal ha sido la respuesta del antibiótico al paciente. Entonces, lo que nosotros hacemos y nos basamos es en criterios clínicos analíticos, y en los que nos vamos a basar va a ser, ¿se está disminuyendo la fiebre? ¿Está disminuyendo la leucocitosis? ¿Cómo están los restantes de fase aguda? ¿Estamos mejorando en hipoxemia? Y ver cómo están las secreciones respiratorias, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante. Siempre evaluamos a las 48 horas. Y además a las 48 horas nosotros ya vamos a tener el cultivo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es optimizar el tratamiento. Entonces, nosotros tenemos que adecuar la terapia antibiótica cuando nosotros tengamos ya el cultivo y el antibiograma. Entonces, pónganse que nosotros hayamos iniciado un carbapenémico y justo nos sale que es un E. coli que es sensible a cefalosporina de tercera generación. Lo que a nosotros nos corresponde es, y bueno, y ha sido un paciente que ha tenido una evolución favorable. Lo que nosotros tenemos que hacer es reducir esa cobertura antibiótica. Entonces nos podríamos ir, por ejemplo, con cefotaxima, porque no tiene, o sea, no nos sirve que nosotros no hagamos esto porque nosotros vamos a crear presión selectiva y el paciente con el tiempo va a tener mucho más riesgo de infecciones que sean por agentes multiresistentes. Entonces, sí debemos nosotros reducir este espectro antibiótico. Además, ya hablando del tiempo de tratamiento, se ha visto en los últimos estudios, porque antes a veces se dejaba 14, 21 días de tratamiento antibiótico, pero se ha visto que en las neumonías asociadas a ventilación, con una terapia de 7 días de antibiótico terapia, es bastante seguro como para hacer el manejo. Entonces, nosotros vemos 7 días, adecuamos la terapia antimicrobiana y listo, 7 días después, esto se debería retirar, ¿no? Si nosotros estamos frente a 48 horas que el paciente ha mejorado, pónganse que teníamos una radiografía que ahí estábamos dudando un poco, tal vez hubiera sido una telectasia y demás, y tenemos cultivo negativo, esa imagen como que mejoró, entonces nos hace dudar que haya podido ser una neumonía, el antibiótico se quita, porque nosotros igual dejándole el antibiótico ponemos más en riesgo al paciente porque de verdad vamos a hacer presión selectiva. Y finalmente, que bueno, esta es la parte que no es mucho la del tema de hoy, pero la prevención, que van a ser muchos programas que se van a basar en la aplicación de varias medidas que cuando nosotros creamos una red de vigilancia y control que va a estar bien diseñada, va a contribuir a que todas las infecciones asociadas a cuidados de la salud disminuyan, incluida la neumonía asociada a ventilación mecánica. Entonces, la prevención es lo más importante. Yo creo que lavarnos la mano siempre ha sido una medida muy costo efectiva, es barata, no se necesita mucho y de verdad nos previene las infecciones. Por el resto, pues todo el bundle de neumonía asociada a ventilación es muy importante, pero es el tema que se lo van a dar, que se lo van a dar más adelante. Entonces, por eso no lo toco a más profundidad. Pues ese es el tema. Bueno, si tienen alguna pregunta, pues más que dispuesta. Muchas gracias, doctora Marisol. Realmente muy completa, muy precisa la ponencia que nos realizó. Y bueno, a todos los asistentes, si quieren hacer alguna pregunta, escribirla al chat o pueden levantar la mano y hacerla directamente. Temporalmente, doctora, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué tipo de dificultades podemos tener para el diagnóstico? Como nos decía, eh, lo más frecuente es la dificultad en el diagnóstico. Las más comunes, ya considerando los criterios clínicos, radiológicos, microbiológicos, etcétera. Pero, ¿qué tipo de problemas podríamos tener para poder identificar una neumonía asociada a ventilador? Yo personalmente creo que las neumonías asociadas a ventilación nos traen muchos problemas en la terapia porque es un poquitito complicado llegar a una situación de que digamos, estoy segura que es una neumonía asociada a la ventilación, ¿no? Nosotros lo empezamos a sospechar cuando nosotros vemos que el paciente requiere mayor oxigenación, tiene dificultad respiratoria, nos dicen que están aumentando los parámetros en ventilación, eh, o simplemente nos dicen que han visto un infiltrado, ¿no? En la radiografía de tórax. Entonces, que por lo general yo creo que siempre nos mencionan, tenemos un infiltrado en la radiografía. Entonces, nosotros tenemos que considerar muchas cosas en el paciente, no solamente un aspecto. Por ejemplo, y por eso es todos los criterios, ver tanto criterio radiológico, clínico y microbiológico.
porque si nosotros solo nos vamos a basar en uno, por ejemplo, la radiografía, podríamos tener, por ejemplo, una telectasia que nos puede hacer confundir en una neumonía y podríamos tener un paciente que tiene el infiltrado, pero que además tiene, por ejemplo, fiebre. Entonces, nosotros decimos, o sea, sí podría ser una neumonía asociada a ventilación y tiene leucocitosis. Pero nosotros tenemos que también ponernos a pensar en otras infecciones que puedan tener, porque hay otras que son igual muy frecuentes, como una infección relacionada a catéter venoso central, que nos va a dar fiebre, nos va a dar leucocitosis, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que descartar que no pueda haber otra infección y reunir todos los criterios para decir, ok, tengo una sospecha alta que es una neumonía asociada a ventilación. No estoy seguro, pero tengo una sospecha alta. Entonces, hagamos todo lo que tenemos que hacer. Pidamos el hemocultivo, pidamos el cultivo de secreción del aspirado traqueal y con eso, obviamente, si es un paciente igual que está delicado, iniciamos la terapia empírica. Muchas veces podríamos tener un paciente que esté relativamente estable y podríamos esperarnos en el inicio de cobertura antibiótica, pedir, por ejemplo, una radiografía 2 días después y ver si, o sea, si persiste el infiltrado o el paciente se está deteriorando. Entonces, iniciamos la cobertura antibiótica. Creo que es ver un poquitito más en conjunto un paciente y no guiarnos solamente por algunas cosas, personalmente. Muchas gracias, doctora. Bueno, hasta que se animen a hacer algunas preguntas más, yo tengo varias. Doctora, Eh, entonces, por ejemplo, si tenemos un tubo un tubo endotraqueal de larga estancia ujú. y, bueno, durante las aspiraciones sí se ve un débito que puede ser purulento y considerando lo que nos decía, ¿no? Que el primer paso para el desarrollo de una neumonía asociada a ventilador es justamente la colonización. ¿Es recomendable cambiar el tubo? O, por ejemplo, si tal vez ya nos ha salido algo en el aspirado bronquial, el aislamiento de algún germen, y no nos está dando clínica, no hay eh, algún infiltrado nuevo, no hay deterioro de los parámetros ventilatorios, etcétera, pero sí es un tubo que sí nos está dando bastante secreción. Y es recomendable cambiar el tubo si está ya por larga estancia. No he encontrado en los artículos que mencionen que nosotros ante colonización debamos retirar el tubo. Sinceramente no lo he encontrado. Es más, que creo que tal vez podría verlo un poquitito en la parte de los bundles, pero se menciona que nosotros al tener las extubaciones, tenemos mucho más riesgo. Es un factor de riesgo las extubaciones, ¿no? No programadas. Entonces, ¿por qué? Porque manipulamos más la vía aérea. Entonces, yo me estoy imaginando que nosotros vamos a retirar el tubo, nosotros vamos a poner un nuevo tubo, pero igual lo vamos a manipular. Entonces, tenemos el riesgo de que todo el biofilm que haya habido igual ingrese. Entonces, yo creo que, y esa es una de las razones por la cual los banners son importantes, sí se va viendo qué tan necesario y lo más rápido que se puede es extubar al paciente. Lo mejor que podemos hacer es quitar al paciente rápido de ventilación mecánica. Pero si se va a mantener, yo creo que tendríamos que tener cuidado de que nosotros más bien no tratemos de tener la menor colonización. ¿Cómo se va a lograr eso? Con medidas de prevención, lavándose bien las manos, realizando una aspiración de las secreciones lo menos que se pueda y con la mejor técnica que ustedes puedan de asepsia. Por ejemplo, mencionaban, todavía no hay esa parte muy clara en paciente pediátrico, pero mencionaban que en la parte de adultos, antes se mencionaba que los sistemas cerrados eran algo muy benéfico para evitar las neumonías asociadas a ventilación. Sin embargo, en los últimos estudios yo he visto que no hay una evidencia muy clara que de verdad también, o sea, que sí nos beneficien para evitar la neumonía asociada a ventilación. No lo he oído muy claro, pero yo sinceramente diría que no. Tengamos en cuenta que tenemos ahí una colonización que tiene el riesgo. Tratemos de extubarlo lo más rápido, pero no creo que sea lo recomendable retirar e insertar un nuevo tubo. Ok, muchas gracias, doctora. Hay una pregunta aquí en la plataforma. Eh,
Delia Huanca dice, ¿cuándo se debe realizar el cambio de los filtros y los corrugados en pacientes con intubación prolongada? El cambio del circuito, que es otra de las partes que se mencionan, un poco más igual en la población adulta, se menciona que no se debería hacer los cambios del circuito, al menos que se vea que sí estén sucios, ¿no? Que creo que es una parte que lo maneja un poquitito mejor la parte de enfermería. Entonces, han mencionado que no se debería hacer el cambio, al menos que si no se lo vea sucio. Si se lo ve sucio, obviamente se debe cambiar, pero si no, no. Eso quiere decir que no hay un tiempo. No pueden decir que hay, ¿cómo decirles? Cada 3 días se debe cambiar. No, no existe eso. Mientras menos se cambie, mejor. Muchas gracias, doctora. Tengo otra pregunta. Respecto al uso de la clorexidina para colutorios y al uso del inhibidor de la bomba de protones, a veces se hace tan frecuente tener un paciente inestable en ayunas y a veces pues le dejamos el omeprazol, ¿no? Que es lo que comúnmente utilizamos, pero está dentro de los factores de riesgo del desarrollo de neumonía asociada a ventilador. Entonces, han habido estudios donde pues tratan de ver, ¿no?, la relación entre el omeprazol y el desarrollo de neumonía asociada a ventilador, la clorexidina y el desarrollo de neumonía asociada a ventilador. ¿Y qué nos podría comentar al respecto, doctora? Del uso de protectores, sí están considerados como un factor de riesgo. Sin embargo, en evidencia tampoco lo he visto que haya tenido, o sea, que no usar esto sea una evidencia alta, por ejemplo, ¿no? Recientemente, eso yo no lo mencioné porque de seguro lo van a tomar en la parte de prevención con el paquete de bundles. Sin embargo, se ha visto que no es una evidencia fuerte, ¿no? Pero sí es un factor de riesgo, precisamente porque nosotros no va a suprimir la parte ácida gástrica, entonces va a haber mucha mayor probabilidad de colonización y de que esto suba a vía aérea y nos dé la neumonía asociada a ventilación. Entonces sí está como un factor de riesgo. La parte de la clorexidina, porque el aseo oral es muy importante para prevenirlo y está muy discutido últimamente porque hace años esta parte de lo de la clorexidina, si lo digo un poquito más en adultos, se ha visto que en realidad disminuía, pero otros estudios han mostrado que el uso de la clorexidina, habían hecho un estudio como que en ratones, por la microaspiración tenía mucho más riesgo de hacer neumonía microaspirativa. Entonces había mucho más riesgo con la clorexidina de hacer una neumonía asociada a ventilación. Pero esto está todavía en estudio, entonces es un poco que no sabemos si darlo o no. Muchos han propuesto que ya no se haga en adultos, pero el aseo con clorexidina habitual. Por otra parte, justo igual hay unos estudios un poco interesantes que tampoco se ve del todo, que se ha visto un poco de asociación de microorganismos que se hacen más resistentes por la clorexidina, porque hay una parte en que por una ciencia de bombas de flujo podemos dar más resistencia a algunos microorganismos. Entonces, muchos adultos más bien están empezando a hacer estudios para que se vea el retiro de la clorexidina en adultos. En la parte pediátrica, por lo que he visto, todavía se está manejando que se haga el aseo con clorexidina, solo que se ve un poquito a veces en tiempos cómo hacer el aseo, por ejemplo, para más chiquititos que son lactantes o más grandes. Y se debe hacer cada 12 horas, limpiando la clorexidina aquí, el cepillado, que sea una pasta dental con flúor, pero sí es algo dentro de la higiene oral que entra como prevención para evitar las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, que a veces se nos olvida también, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctora. Y bueno, al no haber más preguntas, muy buena la exposición. Muchas gracias, doctora. Y bueno, mañana ya continuamos nuevamente con el curso de educación continua en infectología crítica. Muchas gracias a Megalabs y a todos los asistentes al curso. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Bueno, hasta mañana. Vamos a cerrar la sesión.